que nada, ya hay más gente, así que empezamos para que no se aburran. Bueno, quería lo primero dar las gracias a la gente que ha elegido estar aquí viéndonos hoy en vez de pues, en otros planes que habrá en streaming o en la calle, porque en Madrid ya se puede salir a la calle y hacer bastantes cosas. Así que gracias por estar con nosotras viéndonos y a través de las pantallas. Estoy feliz, estoy bastante feliz y contenta de presentar este libro. Le contaba a Cristina ayer que estoy bastante entusiasmada con el libro, estoy como enamorándome del libro a medida que voy profundizando en él como lectora y como editora. Sí, creo que hay obras que son bastante, que es importante reeditar, ¿no? Y que encuentren, pasado un tiempo, nuevos lectores que lleguen al libro, quizá más lectores, ¿no? O, sí, quizá no se leyeron tanto como se debía y ahora, no sé, me hace feliz pensar que el público que tiene Tránsito, que es muy heterogéneo y es un público joven a veces, pero no siempre, es un público en todo caso con una mirada muy feminista, muy abierta, muy reflexiva. Eh, no sé, me da la sensación de que puede entrar muy bien en este libro y, y eso me pone muy contenta. Creo que puede ser un buen momento para este libro tan complejo, ¿no? A priori. Y, y bueno, no me quiero enrollar, lo importante es que charléis vosotras, entonces quería daros las gracias a ambas. María Fernanda, Ampuero, quería darte las gracias a ti por decirme que sí a este embolado tan, tan, pues tan bonito. Bueno, para mí es muy bonito que seas tú la que hoy conversa con Cristina, porque, bueno, pues a María Fernanda Ampuero la llevo admirando ya bastante tiempo. Hace unos cuantos años que la conocí. Ella es escritora, periodista, profesora y algunas cosas más porque es un portento, pero la conocí como, bueno, me dio clase de crónica periodística y desde entonces admiro y sigo su trabajo. Y bueno, luego publicó un libro de ficción, que no es lo que más hace, pero espero que lo vuelva a hacer porque la verdad es que me dejó bastante conmocionada. Es un libro que si no habéis leído me encantaría que lo hicierais. Se llama Pelea de Gallos y yo creo que va pues por su sexta edición, si no me equivoco, y se está traduciendo al inglés ahora, si no lo está ya. Pelea de Gallos, repito. Y es un libro que es bastante brutal, es un libro bastante terrorífico, deja sin aliento y refleja muy bien las atrocidades pues del mundo que está ahí fuera, ¿no? Pues habla, si mal no recuerdo, son más de 10 cuentos, lo tengo aquí, lo he sacado pero no lo he vuelto a ojear. Son más de 10 cuentos en los que habla de la violencia machista, del abuso infantil, pero no con una mirada nada dulcificada, sino que es atroz todo el rato. Entonces, bueno, con esta sordidez que tiene ella, que refleja bastante, con esa oscuridad me pareció que hay porque además está muy está muy unido su libro a la realidad latinoamericana. Me pareció que había bastante afinidad, que podía haber afinidad con Cristina Rivera Garza. En todo caso, me recordó a la Cresta de Ilión. Y bueno, Cristina, a la que yo no había todavía visto ni no había charlado con ella. Bueno, quería decir más cosas de María Fernanda, pero como me pongo normalmente nerviosa al hablar, pues se me han olvidado. Pero bueno, que la leáis simplemente y la sigáis. Eso es lo que quería decir. Cristina Rivera Garza, bueno, es una escritora mexicana que lleva más de la mitad de su vida en Estados Unidos. Esto podría ser algo anecdótico, pero no, porque yo creo que pues atraviesa obviamente su identidad y conforma su obra. Y bueno, es una escritora prolífica que que ha tocado todos los géneros. Yo creo que la conocemos más o nos suena más por toda su narrativa,
pero es poeta, ha escrito relatos, ha escrito ensayo. Hay una obra que no es La Cresta de Ilión, que a mí me ha tocado bastante también, que trata la locura y las enfermedades mentales de las mujeres, que es Nadie me verá llorar, y que fue premiada con este premio que conoceréis, que es Sor Juana Inés de la Cruz, como otra de sus obras, que es La muerte me da, pero vamos, que tiene más novelas. Y en todas sus obras trata temas que creo que son interesantísimos, como el que acabo de nombrar, la enfermedad, sobre todo en la mujer, el género, la identidad o la desidentidad. Bueno, es que aquí me puedo enrollar, pero es que en verdad lo más importante es que hablen ellas. Eh, sí, el exilio, el lenguaje, el poder de las palabras, todo lo que conforma nuestra identidad. Y eso lo vamos a ver en La Cresta de Lión. Y además tiene una carrera, que esto es muy importante también, una carrera bastante importante académica. Trabaja en la Universidad de Houston, donde esto es bastante importante y bonito, donde fundó el primer doctorado en español en Estados Unidos. De escritura creativa. Sí, es que me entran los nervios y voy lenta. De escritura creativa. Creo que esto es importante, que he dicho 8 veces esa palabra, crear el primer doctorado en español en Estados Unidos. Esto es importante porque Trump ahora desde que llegó al poder, está como empecinándose en borrar y en hacer un poco desaparecer las identidades y los lenguajes, ¿no? Entonces, bueno, es un buen momento para recalcarlo. Y ya desaparezco yo de aquí y os dejo con ellas. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, antes que nada, yo al contrario, yo soy quien agradece a Sol Salama por haber pensado en mí para presentar a una institución de la literatura latinoamericana como es Cristina Rivera Garza, a quien admiramos hace mucho tiempo, como bien ha dicho Sol, porque se dedica a todos los géneros y además los toca de una manera única, me parece. No hay nadie haciendo lo que ella hace, ni creo que digamos se haya hecho antes las cosas que ella hace. Y la forma también de decir las verdades, que para mí creo que es más importante que nunca ahora que nos involucremos en la realidad que estamos viviendo y que tengamos una voz alta y clara sobre la situación sobre todo la inmigración, que creo que es uno de los temas por su propia identidad y sus propias elecciones vitales, le toca más de cerca. Entonces, gracias Sol por proponérmelo a mí. Al principio me asusté mucho porque la literatura de Cristina no es de primera mano fácil, digamos, no es, hay que desentrañar mucho y hay que tener sobre todo mucho contexto y mucha apertura al mundo que nos propone, y eso no siempre es fácil. Y bueno, fue como un reto para mí, pero yo he estado con Tránsito desde el día 1. Sí, nunca olvido que presenté el libro de Fernanda Trías, La azotea, que fue el libro inaugural de la editorial. Así que como imposible decir que no, porque además Sol, esto es una cosa que te digo a ti, pero también se la cuento a Cristina, aunque seguro que ya la averiguó. En mi seguimiento de la lectura en España y de la, digamos, de la oferta editorial que hay, Tránsito se ha mantenido en este tiempo de manera impecable. Es muy difícil decir de una editorial que no ha metido la pata, aunque sea una vez, o se ha vendido. Y tu catálogo, que es pequeño en comparación al de otros, es inmenso.
porque cada libro que publicas es un libro que rompe esquemas del que se habla sin parar, del que es un objeto de deseo para mucha gente, y lo hablábamos antes de entrar al directo con Cristina, que su estética ya es, bueno, ya saben, ¿no? La estética es una ética también. La estética de Tránsito es una estética impecable, que además sugiere con su poética y con su sutileza lo que va a venir y cuáles van a ser las elecciones editoriales. Pero basta hablar de mí. Lo importante aquí es que celebremos que por fin llegue a España de la mano de esta editorial, que como bien decía Sol, es una editorial que despierta mucho interés en un grupo de lectores y lectoras muy interesante, muy ávidos, muy del mundo de hoy, muy queer, muy fronterizos, transfronterizos, con lo cual se va a hablar mucho de este libro. Tal vez hay momentos históricos para los libros que es como que se abren a ellos y que el libro se abre a esos momentos, que quizás no fue exactamente el momento de la primera publicación. Siento que es una cosa que le va a pasar a este libro y que le va a pasar a Cristina en general, de Yapa, como decimos los ecuatorianos, que es como por añadidura a Amparo Dávila, que es una cosa que celebro profundamente, y quién sabe si la propia Sol se decida a republicar en España a la propia Amparo Dávila. Dicho esto, bienvenida Cristina. Es muy loco que tú estés en Houston, yo esté en Quito y Sol está en Madrid. No creo que hay nada más, y estemos además viéndonos por pantalla. Creo que es una cosa que homenajea a tu libro de una manera preciosa. Yo siendo emigrante, tú siendo emigrante, y Sol teniendo una editorial que se llama Tránsito, que creo que es la primera pregunta que te quiero hacer. Cuando recibiste este mail y viste el nombre de esta editorial, ¿no te pareció ideal? Oye, claro que sí, por supuesto que sí. Y antes de cualquier cosa, tengo que decirles que por supuesto aquí la agradecida soy yo. Estoy verdaderamente contenta que en un momento tan grave, en un momento en que tenemos nuestras vidas en vilo, que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, para los que damos clases no sabemos qué va a pasar el próximo semestre, para los que vivimos al día no sabemos qué va a pasar la próxima semana. Me llena pues de una alegría muy íntima el hecho de que exista Tránsito, que Tránsito siga apostando por este tipo de libros. Me da mucha alegría que esté aquí María Fernanda, por supuesto, en la charla, que estos lazos de amistad que las unen ya ustedes, a Sol y a María Fernanda, pues se extiendan más. Entonces yo antes que nada quiero agradecerles eso. Hace ratito decíamos también, y yo lo comentaba, que me encanta todo el catálogo de Tránsito. Me gusta todo lo que he visto, me encanta las portadas de Tránsito. Me parece elegantísima esta portada roja con este cuerpo partido y el coral y todo. No sé, estoy verdaderamente muy contenta. Y sí creo, lo han mencionado las dos, y yo creo que para mí también esta es una gran oportunidad. Cuando un libro se reedita, empieza a hablar otra lengua, ¿no? No es el mismo libro que salió hace tiempo. Pues un libro significa cosas distintas para lectores distintos, y hay momentos que le permiten decir ciertas cosas y hay momentos en que ciertas cosas que quieren ser dichas a lo mejor no quieren ser oídas, etcétera. Y yo creo que muchas de las preocupaciones que a mí me animaron a escribir este libro, que yo consideraba absolutamente urgentes y que era para mí necesario que estuvieran en las mesas de conversación de nuestra época, y estoy hablando pues del inicios del siglo XXI, ¿verdad? Siguen de manera triste y grave siendo problemas con los que nos seguimos enfrentando el día de hoy. Pero creo que a diferencia de cuando el libro fue publicado
fue un momento donde de repente siento que estoy hablando como de otro planeta, ¿no? Un momento en el que era muy común desmarcarse de cuestiones de género, en el que para escritoras y escritores era muy común simplemente decir que creían en la calidad literaria y que no se iban a meter en otros asuntos. Era muy común decir, no soy escritora, soy un escritor. Era muy común que una halago a tu escritura fuera cosas que se decían sin ningún tipo de pena, como eres tan buena escritora que casi pareces un escritor. Ese tipo de microviolencias o macroviolencias que formaron, están como naturalizadas, ¿no? En el momento de la escritura de La Cresta de León, creo que han sido contestadas de múltiples maneras. Y claro, por supuesto, debido a la gravedad de cómo se lleva a cabo esta violencia, esta guerra contra las mujeres, como diría Rita Segato, la continuidad de la inscripción de la violencia de múltiples maneras, ¿no? en la especificidad del cuerpo de las mujeres, y creo que grupos feministas y no, grupos de mujeres alrededor del mundo han estado desnaturalizando una serie de violencias de las que no se hablaba y que ahora necesitamos hablar. Y para mí escribir La Cresta de León era también esta necesidad de poner esos temas y de poner esos cuerpos en la conversación. Y por supuesto, para llegar a la pregunta, qué mejor que hacer esta vuelta, ¿no? Este regreso del libro con una editorial como Tránsito, y que se llame Tránsito, porque creo que así estamos, ¿no? En una continua circulación, en un movimiento que en sus momentos más felices lo que puede producir es esto, una nueva conversación, una actualización, un up-to-date, ¿no? Es decir, ¿dónde estamos? ¿De qué estamos hablando hoy? Y si el libro sigue tocando esas fibras y si hay nuevos lectores a los que esto les importe todavía más de lo que importó antes cuando el libro nació, imagínate cómo no voy a estar yo de agradecida, de feliz de que exista Tránsito, de que Sol la lleve adelante con tanta maestría y de que estemos ahorita platicando de esto, María Fernanda. ¿Cómo ves? Sí, la verdad es que es lo que está pasando, creo, en las editoriales independientes de España es muy hermoso, porque están mirando Latinoamérica no con esa mirada, creo, de exotismo, ¿no? De esta, muéstrame las señoras voladoras y los señores que fueron a ver el hielo, sino con respeto y con unas condiciones de absoluta igualdad sí, de quiero conocer esta literatura que se escribe en mi mismo idioma, con estas personas que están haciendo algo que me interesa de verdad, y que además nos hermana en muchas de las peleas que tenemos todas en este momento. Yo me acuerdo que la gran discusión al principio y la gran pregunta que le hacían a Sol era por qué solo publicar mujeres, por ejemplo. ¿No? En pleno siglo XXI, en pleno 2018, la gente hacía ese tipo de preguntas, ¿no? Cuando no hemos preguntado nunca por qué son solo señores. Pero bueno, antes de hacerte las preguntas sobre la novela, quería hacerte como un pequeño juego. Tú hablas de esa pregunta que te hacen en la frontera, que además es muy interesante, ¿no? Los que hemos vivido fuera de nuestro país y los que hemos emigrado a un país supuestamente mejor que el nuestro y que se toma el derecho de admisión, ¿no? Haciéndote preguntas además completamente filosóficas. Te voy a preguntar entonces, Cristina, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Y si tienes algo que declarar. Sí, cuando te preguntan de dónde vienes, siempre digo, de visitar a mis amigos. Porque es la mejor manera, nunca, de eso después, ni modo que te pregunten los nombres de los amigos o cosas por el estilo, ¿no? Luego que trae algo, no traigo nada. ¿Y dónde vive? Del otro lado.
¿no? Del Siempre otro son lado. del otro lado, siempre son un poco las respuestas cuando llegan, cuando llegamos a las garitas, ¿no? De cruce. Y en alguna ocasión, que fue la primera vez que yo acepté que era una escritora en público. De hecho, me pasó en una garita. Me preguntaron no solo de dónde viene, de ver a mis amigos, sino qué hace, ¿no? ¿Qué es? Y creo que fue la primera vez así que asumí públicamente, que dije, bueno, es que soy una escritora. No lo había aceptado frente a mí misma, bueno, en secreto sí, pero no había, siempre decía que era una profesora, siempre decía que era una lectora, sí, pero ser escritora siempre era un paso un poquito más allá. Y no creo estar mintiendo si digo que eso pasó frente a un oficial de inmigración. Claro, después se quedó así como, ¿qué hacen? No sé, ¿qué es eso? ¿No? Se ponen letras en un papel o en una pantalla, pero creo que sí es fundamental. Soy una mujer escritora y vivo del otro lado. Sí. Qué bien. Bueno, pues muchas gracias. Yo quiero arrancar, por supuesto. Tengo tantas preguntas además sobre la construcción, sobre el hilado de la novela, pero quiero arrancar preguntándote de dónde surgió esto, porque para mí es una novela tan compleja, tan llena de símbolos, por supuesto que lo sabes, tan llena de secretos. Los secretos me refiero a capas y capas y capas como de cebolla, de referencias con la realidad y autorreferencias con el propio libro, referencias con el lenguaje o con tus propias inquietudes. ¿Cómo surge una idea de hacer algo así? Yeah. Me llena, y encima con Amparo Dávila en medio. Yeah. Fíjate ¿Cómo te que surgió esto? si me hubieras preguntado esto mientras la estaba escribiendo, seguramente no tendría manera de contestarlo, ¿no? Y a lo mejor ahora a la distancia, viendo hacia atrás, parece que hubo cierto orden, ¿no? Pero tú que has estado escribiendo libros, sabes que el orden solo se ve después, ¿no? No mientras lo estás Después. haciendo. Mientras lo estás haciendo, uno está como a oscuras, tentativamente moviéndose, tirando cosas, levantando otras y un poco casi caminando con mucha intuición y a veces hasta ciegas, ¿no? Siguiendo algo que uno quiere conocer. Yo siempre he dicho eso, y eso es algo que le tomé, por supuesto, a Margarita Duras, que decía que uno se pone a escribir no porque conozca, sino para conocer, ¿no? Y en ese sentido, por cierto, un paréntesis, todo esto que dicen los talleres gringos de escribe de lo que sabe, siempre me ha parecido tontísimo, ¿no? ¿A quién Sí. va a escribir de lo que sabe? Uno escribe porque no sabe, porque le Porque no interesa, sabes. porque hay un misterio, un enigma, ¿no? Que más que tratar de desentrañar, es tratar simplemente de aproximarse lo más que se pueda y que esa aproximación pueda ser compartida de alguna manera, ¿no? A través del libro. Pero si me pongo a tratar de contarte la historia, o sea, la anécdota es muy chistosa. Creo que mencionaría tres cosas. Yo acababa de salir de publicar mi primera novela, publicada, que fue Nadie me verá llorar, que mencionamos hace ratito, mencionó Sol hace rato, que es una novela que yo llamo de ficción documental, que está muy orgánicamente cercana a archivos de un manicomio mexicano que se inauguró en 1910, el mismo año en el que inicia la Revolución Mexicana. Y era un libro en el que a mí me interesaban mucho ciertas ideas del espacio, una dedicación muy de historiadora, ¿no? Ese es mi entrenamiento académico, es como historiadora, y el dato y las cositas así chiquitas, ¿no? Y que eso, pues claro, es muy de escritora también. El caso es que venía de una novela así muy espacial, muy apegada, muy interesada en la exploración del archivo, en la construcción de un nuevo archivo, etcétera. Y a pesar de que la novela, digamos, estuvo bien, fue bien leída, tuvo sus lectores. Entonces, cuando empecé a escribir el segundo libro, que según yo siempre es Sí. ¿no? El primer libro es una maravilla, ¿no? Nadie espera nada de uno, Nadie, uno no nada. espera No, nada de uno. nada, Es nada. una libertad Total. divina
paradisíaca, no sé. Pero el segundo, ya hay expectativas. Si te ha ido bien, ya hay expectativas, ¿no? Por lo menos. Y deja tú los otros, hay expectativas. Tuyas, claro. Y entonces lo que yo decía, una de las cosas para mí importantes era, yo no quiero volver a escribir, nadie me verá llorar. O sea, yo escribí ese libro, está bien, estoy muy a gusto con el libro o no, pero ya lo hice y no quiero volverme a repetir, ¿no? Eso ha sido así como un mantra en todas las cosas que he estado haciendo. Que bueno, y claro, ¿qué tenía que hacer? Si aquella novela estaba muy apegada al documento, pues esta no lo iba a hacer. Si aquella novela era muy espacial, esta, en mi modo de ver, iba a ser muy temporal. Si aquella novela estaba muy, según yo, anclada en sustantivos, esta iba a ser más verbal, bla, bla, bla. Todo ¿qué te cuento que no sepas? Toda esta cosa, la conversación que uno tiene cuando están con estas, iniciando un nuevo proyecto. Segundo elemento, yo vivía y viví 20 años en San Diego, muy cerca, con una vida muy, muy cercana a Tijuana. Y esta frontera está en mi corazón y la quiero mucho y no dudo que alguna vez regrese. Pero me acostumbré mucho a este cruce fronterizo, a estas preguntas del inmigrante, perdón, del oficial de inmigración, a traer monedas gringas y pesos mexicanos en la bolsa, a estar siguiendo esta doble vida, ¿no? Y creo que eso marca mucho el paisaje de la Cresta de León. Y no solo el paisaje geográfico, geopolítico, sino esta sensación esta sensación resbaladiza, ¿no? De estar cruzando puntos de los que a veces uno no está muy segura que si quiere que estén ahí, ¿no? Uh-huh. Y tercera cosa es, y esto tiene que ver ahora con Amparo Dávila, que yo, como mucha gente que escribe, por supuesto, soy una ávida lectora y en mis años muy juveniles había leído una serie de cuentos de Amparo Dávila. Los había publicado una editorial mexicana, Fondo de Cultura Económica, en unas ediciones que hicieron muy baratas, que se vendían así como en el súper de la esquina. Y gracias a eso yo leí un montón de autores fundamentales de la literatura mexicana, entre ellas mujeres. Era de las pocas editoriales que le ponían atención. Ahí leí, por ejemplo, a Guadalupe Dueñas, ahí aparecieron libros creo que ahí leí a Josefina Vicens, o Josefina Vicens fue publicada por otra, en fin, las grandes autoras mexicanas de las que se hablaba muy poco. Uh-huh. Las leí ahí. Y entonces yo había leído a Amparo Dávila, y después tenía un grupo de gente con los que hablaba de literatura y demás, pero rara vez se mencionaba Amparo Dávila. Entonces como que la dejé ir. Un poco se me olvidó, pero no se me olvidaron sus cuentos, no se me olvidó su materia, la cosa está maravillosa que es. Y sucede que cuando yo estaba escribiendo esta novela, que todavía no sabía que se iba a llamar La Cresta de León, un amigo bien intencionado de México me mandó una pila de libros de regalo. Y entre esos libros venía un libro de Amparo Dávila. Lo empiezo a leer y digo, wow, este cuento me recuerda a algo. Este cuento yo pensé que yo lo había escrito, fíjate nada más, ¿no? ¡Wow! Increíble. Siempre está bien que pienses que has escrito un cuento maravilloso en lugar de que te imagines escribiendo algo horrible, ¿verdad? Y entonces en ese momento me di cuenta que la había leído, la había olvidado y que aquí estaba de regreso. Y tomé eso como una magnífica señal. Yo en mis libros soy muy así. Si algo sucede es porque el libro lo está combinando. Hay alguna diálogo, presencia, engranaje que está pidiendo estar ahí. Y yo dije, esta mujer tiene que ser parte del libro. Y así fue como Amparo Dávila se convirtió en personaje, doble personaje, en un personaje falso y otro verdadero en La Cresta de León. Digamos que son 3 momentos, hay muchos más, pero yo creo que eso un poco creo que ayuda a entender la situación geográfica, geopolítica, el diálogo, digamos, literario, ¿no? La cuestión de la migración y, por supuesto, entre todo esto, el creciente bombardeo
de lo que empezábamos a denominar como feminicidios, ¿no? Ujú, ujú. Desde los 90, por supuesto, habían estado en los periódicos, mujeres jóvenes, mujeres de la clase trabajadora, mujeres que habían sido desaparecidas o cuyos cuerpos aparecían aquí o allá, en Ciudad Juárez en esa época se hablaba sobre todo Ujú, en relación a total. fronterizo, ¿no? Y claro, a mí me parecía entonces, como me sigue pareciendo ahora, que hay una forma, hay una liga, ¿no? Que va de la desaparición cultural, el que se nos olvide que existen escritoras como Amparo Dávila, por ejemplo, y la desaparición física, corpórea, el asesinato de mujeres eh, de nuestros pues de nuestros territorios, de nuestras casas, de nuestro entorno, ¿no? Entonces yo creo que La Cresta de Ilión, de una manera muy, digo, nada directa, y porque tienes toda la razón, es un montón de capas de cebolla, ¿no? De una manera nada directa, quería traer eso a la conversación. Qué bonito esto que cuentas de vincular la desaparición de las escritoras, porque no hay otra forma de llamarla, Ujú. eh, con la desaparición de tantas y tantas, sobre todo chiquillas, ¿no? Sobre todo adolescentes de nuestro continente y de todo el mundo. Justamente, seguro sabes que la UNAM está sacando una colección Ya, para reivindicar a las... me parece impresionante que haya tenido que pasar tantísimo tiempo y sobre todo tantas conversaciones sociales para que entendamos que lo que se hizo con una cantidad inmensa de autoras en nuestro continente fue una desaparición y que lo que se está haciendo es exhumar, como le dije alguna vez a Socorro Venegas, ya. a las autoras, porque en Ecuador tú por lo menos tuviste la oportunidad de leer a Amparo Dávila de esta manera. Nosotros en Ecuador ni siquiera se sabía que había autoras inmensas, además con unas novelas que tendrían que estar en el canon literario y que tendrían que leerse en la escuela, ¿no? Claro, Eh, claro. yo pensaba, Amparo Dávila murió este año apenas. ¿Ella te leyó? ¿Tú pudiste hablar con ella? Fíjate que tuvimos una relación interesante. Nosotros le pasamos de la editorial, les pasamos el borrador antes de publicarlo, por supuesto. Y ahí nos enteramos, de hecho, que ella estaba en el proceso estaba trabajando en un manuscrito y nos pareció interesante. ¡Wow! A mí me pareció muy ¡Qué interesante que ella... belleza! Pero yo nunca, no la conocía, no había hablado con ella. Mi relación con ella era como una lectora, ¿no? Como una lectora que está interesadísima en aspectos muy específicos de su obra. Lo leyó, le pareció como, pues bueno, es tu visión de mí. Y digo, pues sí, no se opuso, por supuesto, a la publicación. Y después creo que coincidimos un par de veces, una vez en algún homenaje, una cosa así. Pero es un poco como cuando escribí el libro sobre Rulfo, el de Había neblina, humo, no sé qué, que yo también traté de evitar, me concentré mucho en los documentos, me concentré en los libros, me concentré en otros aspectos. Creo que otras personas han estado más al tanto y cuidando estos otros libros que me siguen pareciendo importantes y que me parece absolutamente válido. Pero creo que hay algo entre conservar esta relación de lector, ¿no? Con la libertad de ser el lector, ¿no? Con esta idea de la lectura que no solo consume, ¿no? Sino que también está produciendo. Y entonces eso fue, sobre todo. Uh-huh. Qué emocionante. Hay una cosa que estoy segura que a todos los lectores y lectoras que van a venir, sobre todo en España, le va a llamar mucho la atención y es tu invención del lenguaje. Yeah. ¿No? Es súper interesante cómo tú, dentro de un libro que ya es inventar un lenguaje, haces esto como de cajas chinas y te inventas dentro del libro
otro lenguaje. Y hubo algo que a mí me encantó y que seguramente lo hiciste a propósito, el tema de entrar en una conversación, o usar esa palabra, entrar en un lenguaje, entrar en una conversación, porque es como entrar a un país, ¿no? Yeah. Y cuando no te aceptan, cuando no tienes los permisos, digamos, no puedes entrar. Yeah. Es como otra frontera. Entonces, yo como lectora sentía en algunos momentos que te divertía mucho, que fue me pareció que era una de las partes que más te divirtió crear. Luego, por supuesto, yo lo que hice fue, digamos, escribirlo al revés, a ver si podía pillar alguna, a ver si podía pillar alguna, pero me fue imposible, por favor, ayúdanos. No, sí. ¿Cómo? Sabes que yo creo que eso también está muy relacionado a vivir en otra lengua, ¿no? Yo soy, hace rato me preguntabas de dónde vengo, y yo soy fronteriza completamente. Vengo de generaciones de trabajadores que han regresado y cruzado la frontera, abuelos deportados de Estados Unidos que llegaron al norte de México, campesinos sin tierra que fueron desde el centro de México hasta el norte, hasta la frontera. Es decir, uno llega a la frontera cuando ya no tienes a dónde ir, ¿no? Esa es la sensación que tengo de leer la historia de mi familia. Y creo que estar en esta vecindad del lenguaje, siempre hay ese ruidito, hay ese zumbido. Se puedes entender lo que se está diciendo, pero siempre hay esta cosa chiquita, ese zumbido que dice, pero no totalmente, ¿no? Pero hay cosas que se te van a escapar. Es decir, siempre he dicho que hay una especie de intimidad que armas con otra lengua que no está basada, por supuesto, en la familiaridad, si creciste en otro país, pero está basado como en la hipervigilancia, ¿no? Tienes que estar poniendo atención a todo. Y creo que ahí, eso es por supuesto que ayuda muchísimo para escribir, porque estás embebida, estás hechizada, estás completamente poniendo la atención en el lenguaje siempre, ¿no? Y creo que un poco de esa posición es que viene este lenguaje del glu-glu. Y me han preguntado antes también de si revisé algunos libros de código de lenguaje, porque se pueden inventar lenguajes, digamos, de una manera relativamente fácil, ¿no? Pones, le asignas un número a una letra y lo repites de ciertas maneras, etcétera. Y pude haber hecho eso. Pero entonces lo que yo decía, eso habría sido una trampa, porque eso querría decir que yo lo estaba entendiendo, ¿no? Que el narrador era que fuera un lenguaje tan privado de los personajes, o sea, tan de ellas que estaban hablando ese lenguaje, que fuera cierto que no se estaba entendiendo, que fuera cierto que yo, que lo estaba escribiendo, o el narrador que está dirigiendo la historia, que no lo supiera, ¿no? Entonces, por eso, pudiendo haberlo hecho, dije no. Y un poco lo único que quería enfatizar era el sonido de esta cuestión líquida, ¿no? Un lenguaje muy... El agua. ¿no? El agua chocando contra el agua, ¿no? El mar y la lluvia, una cosa por el estilo, que eso me interesaba. Entonces, para los lectores que ojalá se acercan al libro y que digan, ¿pero qué significa este glu, glu, glu? Entonces les voy a decir eso, que el chiste de que aparezca es para que se sepa que hay un secreto al que no estamos invitados, ninguno de nosotros. Y que por lo tanto podemos tomar de ese secreto, o sea, levantar el velo si lo queremos, pero con con esta sagrada libertad del lector, ¿no? Con su capacidad de la lectora de producir los mundos que produce en relación con las letras que está leyendo, ¿no? Eso es lo que puedo decir. A mí me gustó mucho y me encanta tu respuesta, además, digo, ¡ay, qué genia! A mí me gustó mucho porque los adultos normalmente hacen ese lenguaje, ¿no? Mi abuela era una máquina para hacer el lenguaje, ese que le metías otra sílaba. La F, ¿no? Hablabas el F, el lenguaje con una F, ¿no? Ifi, afa, F. Sí,
Exacto. Ya. Y era tan rápida y era tan diestra que de verdad era como otro idioma. Ya. Y me encantó porque, claro, eso se vinculó a mi historia familiar, a mi historia personal, de estar excluido de una lengua y de la frustración brutal, porque además, claro, yo quería entender porque obviamente la parte más jugosa de la conversación era la que mi abuela le ponía a esto. Claro. No era cualquier cosa, no era comentar el clima, era la parte que tenía alguna picardía o alguna cosa, y me gustó muchísimo que eso a él lo infantiliza. Digamos, en mi cabeza, por supuesto, a mí lo que me daba mucha rabia era que porque yo no era adulta, los adultos eran los que entendían esta lengua, ¿no? Y además me gustó mucho que fueran las mujeres las que excluyeran al hombre. Y lo pensé mucho en relación al huésped, el cuento de Amparo Dávila, que es uno de mis cuentos favoritos, porque quienes, digamos, quienes están hermanados en este juego son el marido y el huésped, como que son lo masculino, ¿no? Y ellas, las mujeres, la señora de la limpieza con la dueña de la casa, son las que están perplejas, aterrorizadas y que están viviendo esto como de casa tomada de Cortázar. No sé qué piensas de... Yo creo que hay vasos comunicantes completamente. Creo que tienes toda la razón en el cuando dijiste esta es una parte muy gozosa, para mí lo era una especie de travesura que podía darme el lujo de jugar en la novela, y que claro, tiene mucho que ver. Es una travesura, pero es una travesura también con visos políticos, ¿no? O sea, ser parte de una conversación o ser excluida, por ejemplo, de un secreto o de un más allá, pues también implica discriminaciones varias. Con el tiempo, pues claro, he estado pensando en otras cosas, en cómo en Estados Unidos, mencionaba hace ratito Sol, esta guerra contra los inmigrantes es una guerra que va también centralmente contra el idioma, contra el español, como en Latinoamérica. Se excluye, se discriminan tantísimas lenguas de las comunidades indígenas, ¿no? Total. Entonces, el poner este énfasis en este otro tipo de lenguajes que nos permiten también comunicarnos como por túneles, por abajo, como pasar significados, algo que Cusicanqui, Silvia Rivera Cusicanqui hablaba de los lenguajes chijis, ¿no? De otras epistemologías, de maneras en cómo armamos comunidades, y que en términos, digamos, bien prosaicos en mi vida cotidiana, yo ahorita vivo en Houston, donde se habla español en todos lados. O sea, si quiero guardar un secreto, jamás lo hablo en español, porque todo el mundo habla español. Pero viví muchos años en San Diego, que es una ciudad muy blanca, que le da siempre la espalda a Tijuana, a México en general, y donde mi hijo y yo, por ejemplo, a veces nos dábamos el gusto de estar en un elevador y de hablar en español, nada más porque podíamos hacerlo y podíamos incomodar a los que venían en el mismo viaje, ¿no? Entonces creo que desde estas cosas que son nuestras guerrillas cotidianas, ¿no? hasta la atención que creo que debemos estar poniendo ante lenguajes en peligro, ante lenguajes que reciben el golpe constante del Estado, como son muchos, si no solo el lenguaje, sino también los que hablan el lenguaje, ¿no? No es nada más las palabras, sino los cuerpos que están produciendo esas palabras. Es decir, creo que hay una discusión que permitiría como tratar temas a muchos distintos niveles, ¿no? El oculto, el secreto, y produzco un secreto que ni siquiera existe, por ejemplo, en el elevador, ¿no? Nada más por hablar otro idioma. Bueno, hay que reflexionar sobre qué lenguajes hablamos en público, qué lenguajes hablamos en privado y por qué, ¿no? ¿Por qué quitan el español de la página web de la Casa Blanca cuando sube Trump? Porque
porque sigue desaparecido completamente hasta el día de hoy, y por qué no existen en regiones, por ejemplo, de Oaxaca. Esto lo ha llamado tanto la atención una pensadora, una escritora que yo creo que todos estamos poniéndole mucha atención en México, que es Yasnaya Aguilar. ¿Por qué no comunidades indígenas específicas pueden tener su sistema de justicia, por ejemplo, llevarlo a cabo en su idioma, porque estamos lidiando con un Estado que los últimos 200 años se ha dedicado a tratar de hacer pasar el español como nuestra única lengua cuando no es, ¿no? Entonces es una cosa complejísima, y a mí me encanta. Yo creo que, digo, no solo es que me encante, es la materia con la que trabajo. Si no pensara en eso, sería muy complicado decir que estoy escribiendo, ¿no? Ya me fui por otro lado, Fernanda, ya no me acuerdo. No, maravilloso, porque además encima has dado como la vuelta a mirar nuestra propia exclusión. Tú la llamas en algún momento la violencia de la exclusión. Digamos, sin necesidad de usar puños o armas, o el hecho de que no te permitan hablar tu idioma es un hecho de violencia, ¿no? Pero me encanta cómo le has dado la vuelta, porque es una cosa que solemos hacer los que emigramos, los latinoamericanos que hemos emigrado a otro país, que es hablar de la represión y del racismo y de la xenofobia del país anfitrión, comillas, comillas, y no del nuestro. Yo como ecuatoriana sé que el quichua, a pesar de que figura en la Constitución como la segunda lengua del Ecuador, ninguno de nosotros la habla. Salvo las personas indígenas, que además, si quieren que sus hijos tengan posibilidades de salir del campo, de trabajar o de ser parte de la comunidad o ser políticos o tomar decisiones de este país, tienen que hablar castellano, ¿no? Entonces, me encanta que mires también nuestra propia situación en relación a las lenguas. Y además que no es la lengua, es, como bien dices, Yasnaya, amada, es todo, es quién eres. Son los cuerpos que están hablando, son los cuerpos que están tratando de sobrevivir, que se organizan, y que presentan, que se enfrentan al Estado. Bueno, acaba de pasar en Ecuador, por supuesto. Yo creo que muchas de estas cosas están vivas, ¿no? En lo que vemos ahora en las marchas y las demostraciones que existen en Estados Unidos con el Black Lives Matter. En fin, creo que hay una energía ahí a la que hay que ponerle mucha atención, una atención muy, muy concreta. Creo que los libros que se acercan a esa energía son los libros que pueden hablar con el presente, ¿no? Que pueden hablar de maneras que no son necesariamente directas, pero que pueden estar, como decía hace rato, como metiéndose por túneles, por subterráneos. Como clandestinos. Casi clandestinos, porque a veces no hay de otra, ¿no? Porque, y mucho de pasar estos, digo yo, como si fuera fayuca. No sé si le dicen ustedes fayuca, ¿no? En México me acuerdo que cuando se traía mercancía ilegal de los Estados Unidos, y me refiero no a drogas ni nada, sino a electrodomésticos y cosas por el estilo, se hablaba de traer fayuca, ¿no? Ajá, aquí es matute. Ándale, es eso, matute. Entonces era un poco este asunto de creo que muchas veces los libros son eso, de maneras de cómo pasar estos significados, estas experiencias de las que muchas veces son escatimadas o no son tomadas en cuenta, y creo que pueden tomar su lugar con este otro tipo de estrategias. A lo mejor por eso la Cresta de León está tan llena de estas capas de cebolla, porque si las tratas directamente es muy fácil para el poder simplemente borrarlas, apachurrarlas, ¿no? Censurarlas, claro. Censurarlas. Si las identificas, si las nombras, es muy fácil ocluirlas. Pero si empiezan a manifestarse por estos otros territorios, por estas otras capas, creo que hay alguna posibilidad de que las abordemos con otro tipo de conversaciones. Qué maravilla. Bueno, yo seguiría hablando contigo por siempre, amiga querida, pero no sé, Sol, si estás por ahí, nos cuentas si hay alguna pregunta que para yo no monopolizar a Cristina,
Hola, hola. Eh, Nada, yo me fui para dejaros hablar, pero estaba aquí todo el rato disfrutando mucho, porque bueno, sí, esto podría ser bastante rato. Además, es que se olvidaba la pantalla, ¿eh? O sea, es muy bonito porque se olvidaba la pantalla. Ah, mira. Sí, Qué lindo. fluía mucho, es muy bonito. Y además es que, bueno, yo también he estado bastante obsesionada con los temas, entonces entraba y me he reído mucho con lo del lenguaje, porque he recordado un día que con una frase concreta, con esta, o glu, iser fui, glu, trengi, frezzo, estuve aquí, porque estoy en casa, estuve ahí un rato dándole la vuelta, diciendo, Cristina nos ha metido aquí una trampa, es como una la todos. Ya, ya, ya. Y no crees que fue fácil escribirla porque tenía, o sea, a mí me tomó tanto tiempo escribirla como a ti quedarte con ella porque tampoco era nada más de ponerle unas letras, ¿no? Tenía que tener un cierto sonido, tenía que tener un cierto eco. Y Claro. bueno, con ciertas consonantes y con ciertas vocales tu boca y tu lengua se mueven de ciertas maneras, en fin. Pero sí es importante, creo yo, que el enigma se conserve, ¿no? Que esté Sí, así. sí, sí, sí. Ya, Hablando del enigma, también me acuerdo de un día, hace bastante tiempo, que yo me acuerdo que le dije a una amiga también del mundo de la edición, le dije, pero hay muchas cosas que se me escapan en este libro, yo muy preocupada, ya, ya. muy preocupada de cara a la presentación. Yo creo que todavía no había pasado todo esto, ibas a venir tú. Ya, Y yo decía, pero no lo entiendo del todo. ya, ya, Y me acuerdo que mi amiga, una traductora, me dijo, no pasa nada, Sol, no pasa nada, tú sabes por dónde va y lo sientes, ¿no? Lo sientes dentro. Y ya me calmé. ya. Por ejemplo, ahorita que dices eso, otro aspecto que para mí era también una especie de travesura personal, era, por ejemplo, poner a Juan Escutia como uno de los personajes. Y si no sabes quién es Juan Escutia, no pasa nada. No pasa nada. Exacto. Es un personaje. Pero si estudiaste en una escuela pública en México, pues por supuesto que sabes quién es Juan Escutia, ¿no? Y te da Claro. una risa loca decir, wow, es un niño héroe, ¿no? Que cayó, el mito es que cayó con la bandera, defendiendo la nación, bla, bla, bla. Y aquí lo tenemos en un hospital en las orillas del mundo. Pero a mí lo que me interesaba mucho era eso, que si sabían quién era Amparo Dávila, claro que iba a tener otro nivel de lectura el libro, pero si no sabían, tampoco pasaba nada, ¿no? Juan Escutia, y lo mismo. La frontera San Diego y Tijuana, o sea, si sabían que yo había vivido ahí, pues claro que se van a imaginar los paisajes. Hace poco con una amiga muy querida de Salamanca, con Vega, que por ahí debe andar, y la llevé al lugar donde le dije, mira, ¿quieres tener una visión así de dónde nació la Cresta de Leones? Ahí es un mirador en San Diego, donde se ve el océano, es donde llegó Cabrillo a la Con supuesta pelícanos, tiene que haber pelícanos por algún lado. pelícanos completos, una cosa así. Entonces, como hay todas estas, yo creo que los libros, los que a mí me han interesado mucho, tienden hay complicidades, pero no son complicidades como para todo mundo, hay complicidades que se van como distribuyendo. Claro. Y uno toma las propias y dice, esta era para mí, ¿no? O en esta yo puedo engarzarme. Y hay otras que se pasan y tampoco pasa nada. Sí, sí. Bueno, hay alguna pregunta, pero pocas. Aquí hay una, mira, la voy a mandar, Cristina. A ver, pero es que yo no veo. Acá está. Sí, Mm, mandé para todos. bueno, siempre. Sí, que ellos no lo ven. Le he preguntado la pregunta de Vanessa sobre si piensa Cristina en sus lectores o en algún tipo de lector ideal cuando escribe. Yo creo es decir, pienso en el lector, la lectora, como, como alguien con agencia, ¿no? Como alguien que está produciendo también su propia lectura y su propio libro. Es decir, no pienso en el lector como un cliente, como un consumidor, ¿no? De un producto. Es decir, no estoy pensando, ¿le gustará al lector esto?
o le gustará al lector aquello. Es decir, esa no es tanto mi preocupación. Mi preocupación es cómo le puedo hacer en un mundo, como decías hace rato, en un mundo donde hay tantas cosas por hacer, hay tantas cosas interesantes, hay pláticas, hay alcohol, hay baile, hay compañía, hay mar y demás. ¿Cómo le podemos hacer para que alguien se quede con nosotros? Sí. Frente a un libro, en una pantalla, horas y horas, ¿no? Yo creo que ese es el reto mayor. Y cuando digo pienso en un lector, para mí es eso, pensar en un lector. Es decir, ¿qué tipo de estrategias con qué tipo de estrategias puedo trabajar para que podamos el lector y el autor engarzarse de tal manera que sea una relación en la que queremos permanecer? A veces se triunfa, a veces no. Las estrategias de escritura, por su propia naturaleza, digamos que eligen con quién se quedan y quién no. Los libros, por ahí alguna vez escribí un ensayito de cómo los libros van eligiendo sus propias comunidades de lectura, ¿no? Y hay personas que quedan afuera y hay personas que quedan muy adentro, pero siempre hay, ¿no? No hay un libro que sea para todo mundo. Siempre se está tomando ese tipo de decisión y para mí lo que me importa es vamos a participar de este enigma y llegar tan cerca de ese enigma como podamos con el lenguaje. Nunca lo vamos a resolver, pero nos vamos a acercar. Esa es la promesa, en todo caso. ¿Hay alguna más? Beatriz pregunta, ¿podría ser Amparo Dávila su huésped en La Cresta de León? Bueno, lo ha dicho Fernanda hace ratito en la conversación de cómo el mandato de la masculinidad, ¿no? Que aparece en el huésped, entre esta relación que se arma entre el esposo y el huésped, podría ser el opuesto entre las dos mujeres que llegan y toman una casa y excluyen a su anfitrión, ¿no? A mí me encanta esa lectura. Si te soy sincera, no estaba pensando en ese momento de escribirlo, pero de ahora en adelante lo voy a decir, por supuesto que sí. Porque hay creo que Amparo Dávila escribió sobre género de maneras bien interesantes, ¿no? Mucho. Y creo que se salió con la suya, recurriendo, por supuesto, al registro de lo fantástico, y haciendo un montón de cosas que a mí hasta el día de hoy me siguen impresionando y la recomiendo a todo el mundo. Tienen que leerla, es una escritura fundamental en las letras mexicanas y en español. Y bueno, si lo queremos ver así, sí, hay ahí una relación especular, ¿no? Entre el mandato de la masculinidad en el huésped, que es atacado, por supuesto, y digamos, la posibilidad de relación, de complicidad, de formar mundos entre estas mujeres que están excluyendo del mismo proceso de entendimiento, ¿no? al supuesto anfitrión de la casa. Yes, sí. Menudo confinamiento me he pasado yo leyendo a Amparo Dávila por primera vez en mi vida. Ya, qué bien. Sí. Y hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es que cuando estoy muy dentro en un relato, claro, porque son muy breves los relatos. Ya. Entonces, cuando estoy muy dentro, termina el relato. O sea, me está gustando mucho, ¿no? Porque es un mundo, además, que he leído poco del género fantástico, he leído muy poco. Y ahora estoy cogiendo un gusto tremendo. Pero siempre me deja como o sea, me encanta, pero siempre querría más del relato en el que me acabo de meter. Ya. Siempre hay algo que está sustraído, ¿no? Exacto, siempre hay algo en lo que hay un espacio vacío en el que nosotros podemos entrar. Claro. Y yo creo que es lo que hace tan seductor su trabajo, ¿ya? Y ha sido maravilloso verla, que está recién traducida al inglés también. No sabía. Directions, se llama El Huésped. Bueno, el libro de María Fernanda salió ya, ¿verdad? Con Feminist Press. Ya, el 5 de mayo, sí. No sabía que había salido ya, creía que estaba traduciendo. Qué bien.
Entonces, digamos que hay un montón de libros que, digamos, si tenemos el privilegio ahora de tener tiempo y de poder Claro. leer, hay un montón de cosas que podemos leer, y yo creo que una de esas siempre se le va a sacar provecho a Amparo Dávila, por supuesto, es una maestra. Ya. Yo no sé si cortamos ya o os hago la última pregunta, ¿vale? A ver, veamos. La última y nos vamos, como dicen las cantinas mexicanas. Es la última y además es corta. Bueno, a ver, hay mucha gente que os manda muchísimos saludos. Y Vega te dice, Vega concretamente te devuelve el saludo. Y luego, aquí un chico de Jalisco comenta lo afín de vuestros temas, la memoria y el dolor, y te pregunta concretamente, Cristina, si el proceso de escritura de tu libro, de La Cresta, fue muy tempestivo. Oh, Dios. Si recuerdas que fuera muy tempestivo. Tempestivo, tempestuoso. Tempestuoso, sí. Tremendo, así, incómodo. Yo creo que siempre que estoy escribiendo, si realmente estoy escribiendo, hay algo de eso. Por una parte es bien contradictorio. Yo sé que hay muchos autores que viven así, a todo lo que dan a salto de mata y demás, y trabajan muy bien así. Yo realmente trabajo con bastante, en condiciones un poquito más estables, ¿no? Y necesito esas condiciones para poder trabajar, necesito tener mis libros, si me acuerdo de algo, necesito poder consultar. Y fíjate de qué generación soy, que todavía digo poder consultar, y mi gesto es voy al librero y abro el libro, en lugar de apachurrar aquí y decir tengo A la el PDF, tengo el PDF en la pantalla, ¿no? Que también lo hago, no crean que no. Es decir, por una parte hay eso, que para mí es importante para el proceso de creación, pero por otra parte yo creo que ahora sí que un torbellino de pasiones, ¿no? Hace ratito, cuando te decía, María Fernanda, eso de que cómo entró Amparo Dávila al libro, que estaba en proceso ya de construcción, yo realmente creo en eso. O sea, si estoy escribiendo algo y se cae el libro o pasa algo que no tenga explicaciones, porque claro que le pertenece al libro y de alguna manera va a quedar ahí, ¿no? Eso es incómodo, eso es una relación tempestuosa, eso provoca que tengas que reconsiderar todo lo que llevas escrito y cómo va a terminar. Es decir, eso te tira el mapa de lo que estás haciendo y te obliga a volverlo a rehacer. Si eso es una relación tempestiva, pues sí, completamente. Pero es una relación así con todos los libros, cada uno a su manera, ¿no? La aparición es distinta con cada uno de sus libros, eso sí. Bueno, pues le he respondido. Nada, yo no quiero alargarlo de más, no sé si estáis cansadas. Para mí ha sido precioso, de verdad, teneros charlando y si estuviéramos en presencia, o sea, presencialmente no os dejaría ir tan fácilmente. María Fernanda, muchas gracias por estar aquí, por decirme que sí, por charlar con Cristina. Ha sido precioso, de verdad. Ojalá que la próxima estemos hablando de tu libro, María Fernanda, de la traducción. Y ver, que somos hermanas de editorial, qué claro bonito. Que sí. Estamos en Feminist Press, que aparte Lauren es otra magnífica editora con un cuidado maravilloso de los libros. La verdad estoy súper contenta. Entonces hay muchísimas otras conversaciones que vamos a poder llevar y claro, yo les agradezco. Enhorabuena a ambas por todo lo que tenéis entre manos y por todo lo que va a venir. Os admiro un montón. Bueno. Yo también a ustedes. Muchas gracias, Cristina. Gracias, chicas, por este rato. Nos veremos. Ándeles, pues. Gracias a todos. Hasta luego. No, y gracias a todos los que habéis estado por ahí, donde sea que estéis, viéndonos. Chao. Bye, bye.